Instituto Nacional de Estadística prolongará el Censo Nacional de Población y Vivienda hasta el 31 de agosto. Los nuevos módulos de vivienda temporal de San Juan Zacatepeques para las víctimas de la erupción del volcán de fuego empiezan a ser ocupados. Llegan 24 familias. 20 denuncias de maltrato contra patrulleros de Bárcenas, Villanueva, ha recibido la Procuraduría de los Derechos Humanos. Canciller Sandra Jovel se hace acompañar de los ministros de Estado en plena audiencia en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad en un proceso producto de su petición de retiro del embajador de Suecia en Guatemala. Y en noticias del mundo, el presidente de Venezuela llama a Estados Unidos y a Perú a cooperar en la investigación del atentado en su contra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Para las 18 horas le informamos que el tránsito vehicular se ha complicado en algunos sectores a raíz de colisiones que se han registrado, muchas provocadas por la lluvia que cayó en distintos sectores de la ciudad capital. Hay congestionamiento vial en sectores de zona 10, también sectores del Boulevard Austriaco, en busca de la zona 5 y de la zona 15 por una colisión múltiple en el lugar, así que se recomienda mucha precaución en los distintos sectores a la hora de circular en la ciudad capital. En algunos lugares ha mermado la lluvia de este lunes 13 de agosto, en otros continúa, así que mucha precaución. Vamos a iniciar nosotros de inmediato con una noticia que también es lamentable, la situación de la hambruna que está afectando ya de nuevo a los departamentos de Chiquimula y a esos municipios y departamentos que se encuentran ubicados en el corredor seco. Esto, como lo vemos en las siguientes imágenes. La falta de recursos económicos obligó a una madre del Rodeíto Jocotán, Chiquimula, a buscar alimento en el campo, donde encontró hongos que luego de ingerirlos le provocó intoxicación. Las víctimas de esta intoxicación son Herminda García Ramírez, de 24 años, y sus hijos Susana, de 8, y William, de 6, así como también la menor Julie, de tan solo 11 meses de edad, todos de apellido Quizar García. La progenitora informó que optó por buscar estos hongos, pues no tenía nada que comer. Al inicio creyó que estos hongos eran comestibles, pero al darse cuenta que todos se sentían mareados y con náusea, solicitó ayuda a los vecinos, quienes la trasladaron de emergencia al hospital de Chiquimula, en donde fueron atendidos. Reiteramos, la falta de recursos económicos obligó a una madre del Rodeíto en Jocotán, Chiquimula, a buscar hongos en el campo como alimento, sin darse cuenta que estos eran tóxicos. 4 personas fueron trasladadas: Herminda García Ramírez, de 24 años, y sus hijos Susana, de 8, William, de 6, Julie, de 11 meses. Y 24 familias afectadas por la erupción del volcán de fuego fueron trasladadas del anexo de la Escuela Oficial Mixta Mario Méndez Montenegro a los módulos de los albergues de transición unifamiliar en la finca municipal Santa Isabel, esto en San Juan Alotenango, en Zacatepeques. El traslado de 24 familias que suman 98 integrantes está a cargo de la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente y de la municipalidad de la localidad, que continuarán trasladando a más familias durante esta semana. Se van a ubicar 28 ATUs, siendo un total aproximado de 98 personas para el día de hoy en los albergues de transición unifamiliares. La administración va a estar a cargo de SOSEP y la municipalidad de Alotenango. Las familias beneficiadas agradecieron al gobierno, organismos no gubernamentales y voluntariado por la solidaridad recibida desde el día de la tragedia hasta esta fecha. Me siento más cómodo porque
Ya viendo todo esto, pues el espacio que tenemos ya nos sentimos más cómodos, gracias a cada uno de los que aportaron su tiempo y el esfuerzo que también hicieron para poder construir estos módulos. Me siento bien, ¿verdad? Que donde estábamos un poquito más oprimidos, ¿verdad? Pero aquí estamos más con libertad, ¿verdad? Para las autoridades municipales aún hace falta mucho por hacer, pero el traslado significa un alivio para las familias, porque desde ahora tienen un espacio propio para cada familia. De repente la misión no se ha cumplido todavía, porque hay mucho por hacer, sí, pero este es un paso importante, un paso bien avanzado. Las autoridades encargadas continuarán mañana con el traslado de otras 21 familias. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Siempre en seguimiento a esta tragedia de la erupción del volcán de fuego de Zacatepeques, ahora vamos a Escuintla porque los sobrevivientes, así como personas que resultaron damnificadas de las comunidades que se encontraban en las áreas de riesgo, siguen sin conocer qué sucederá con ellos. Continúan hacinados, padeciendo enfermedades y se quejan de la comida. En tanto, el Estado continúa marcha forzada por habilitar la Ruta Nacional 14, ruta que se esperaría que fuera habilitada el día de mañana. Las quejas de las personas albergadas son diversas. Consideran que los han dejado en el abandono, ya que han pasado los días y no tienen ninguna información certera qué va a pasar al final con ellos. Vamos a ver si el gobierno en realidad nos va a colaborar para trasladarnos a los atos, porque no tenemos ni una respuesta exacta. Solo nos dicen que sí, pero nunca nos dicen cuándo y a qué horas. Lo que uno quiere es para que no esté esto aquí, porque ya uno ya más que todo ya un poquitillo molesto, cansado de estar aquí, incómodo. Hemos tenido problemas con la demás gente. Acciones que los haga ocupar su tiempo y generar ingresos es algo que los sobrevivientes consideran es necesario. La comunidad donde yo vengo, todo el cultivo fue arruinado a causa de la erupción del volcán. Todo el cultivo fue perdido el 100%. Entonces la gente ya no cuenta de ese trabajo. Entonces es importante que tome cartas el gobierno o otras instituciones para que se genere nuevos empleos. Las cifras de albergados aún son elevadas y muchos continúan en los albergues. Tenemos 11 albergues habilitados, donde tenemos un total de 3.200 personas. Esto asciende a 956 familias. Actualmente en la finca La Industria están funcionando los atos, donde tenemos un total de 104, albergando a 97 familias. Estos atos cuentan con sus servicios básicos. Personal de Covial continuaban a marcha forzada este lunes trabajando en la limpieza de la Ruta Nacional 14, ruta que según información extraoficial estaría siendo habilitada este martes. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y en otros temas, las autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos han recibido más de 20 denuncias de vecinos que viven en Bárcenas, Villanueva, y que aparentemente han sido víctimas de malos tratos de los supuestos vigilantes o patrulleros. La policía incrementó los dispositivos de vigilancia y hoy fue detenido uno de estos patrulleros, pues tenía orden de captura. Las autoridades de seguridad capturaron a este hombre sindicado del delito de asesinato el año pasado. Autoridades de PNC y del Ministerio Público lo identificaron como patrullero del sector de Bárcenas, Villanueva. La sección Panda de la policía lo identificó como Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Investigadores policíacos afirmaron que es representante de los cuidadores de Bárcenas. También es responsable de varias violaciones a los derechos humanos. La Policía Nacional Civil realiza todos los días patrullajes de seguridad ciudadana, en el cual aplica diferentes técnicas policiales para la identificación de personas, y a su vez se pide la solvencia correspondiente en la base de datos policial. En esta ocasión, agentes uniformados de la Comisaría 15, pues en los residenciales Planes de Bárcenas, identificaron a una persona. Se trata de Sergio Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Al consultar en la base de datos de la Policía Nacional Civil por vía de la radiofrecuencia, se constata que él tenía una orden de captura vigente en su contra que los indica
práctica del delito de asesinato y era buscado desde el 27 de septiembre del año 2017. La orden de captura en su contra fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Villanueva, por lo cual pues él fue detenido para que aclare su situación legal con el juzgado que lo reclama. La unidad captura de PNC detalló que el capturado quiso escapar al momento que se le solicitó los documentos de identificación. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Acché reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y la unidad contra las pandillas de la Policía Nacional Civil capturó a 2 personas, entre ellos un menor de edad, sindicados de varios atentados en contra de pilotos de autobuses de transporte de pasajeros urbanos. Los 2 hombres tenían previsto asesinar a 8 pandilleros de la Mara Salvatrucha que aparentemente operan en la zona 18. La guerra y la lucha de poder por la venta de droga era aparentemente el motivo del ataque. Los detenidos además son señalados de varios ataques armados en las colonias Maya y El Limón, siempre en la zona 18. Y el ministro de Gobernación pidió a los diputados aprobar una ley que le permita comprar sin licitar los brazaletes para la aplicación del control telemático. Los jefes de bloque se reunieron con el ministro de Gobernación y le cuestionaron sobre el control telemático que fue aprobado en 2016, pero que a la fecha no se ha aplicado. Según Enrique Degenhardt, en abril de 2019 ya estaría implementado el uso de brazaletes para reos que obtengan una medida sustitutiva, aunque pidió que el Congreso exonerara de los procesos para adquirir el servicio. Entre las proyecciones del MINGOV, inicialmente se tendrían 5.000 brazaletes, para lo que necesitarán cerca de 100 personas para la vigilancia. Que por cada 5.000 brazaletes necesitamos casi 100 colaboradores operando esa infraestructura. Lo que implica que no es una tarea sencilla de un proyecto que a nivel de país no se ha manejado nunca anteriormente. De esos 5.000 brazaletes, 750 brazaletes van a estar destinados para las medidas de protección. El Ministerio de Gobernación ha dado de baja a 2 procesos de licitación anteriores por errores técnicos. Diputados analizarán si es viable una compra por excepción, pues consideran que es urgente reducir el hacinamiento de las cárceles. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de informarles las condiciones del clima alrededor del territorio nacional. Iniciamos por el área de costa sur y oriente. Vemos en la gráfica pues que tenemos un comportamiento de los cielos con presencia de bastantes lluvias y chubascos referente a la época de invierno. Repasaremos también las temperaturas mínimas y máximas. Iniciamos en San Marcos, en donde tenemos una mínima de 8 grados centígrados. La mínima oscilará hasta los 23 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas oscilarán desde los 19 grados centígrados hasta los 34 grados centígrados. Más adelante continuaremos ampliándoles la información del clima. Y el acoso escolar continúa siendo uno de los problemas en nuestro país y en el mundo. Precisamente al respecto del bullying, nuestro director Haroldo Sánchez nos tiene el siguiente mensaje en el editorial Entre Líneas. El bullying es uno de los más graves problemas que tienen los niños y los jóvenes. Se enfrentan a un mundo de terror al ser blanco de ataques, burlas, rechazo y golpes. Por esa razón, los padres deben poner mucha atención a lo que le puede estar pasando a sus hijos en escuelas, colegios y universidades. Nadie parece estar al margen de esta terrible práctica que ha llevado incluso al suicidio a quienes son víctimas de otros más grandes o más fuertes. El bullying puede acabar con la autoestima de cualquiera. Y no solo los padres deben de estar atentos a esta práctica, sino también los maestros. Es importante no dejar pasar estos hechos para evitar que un niño o un joven tome la fatal decisión de atentar contra su vida o bien de quienes los agreden física y verbalmente. El bullying existe y hay que combatirlo.
Y trató de esquivar el tránsito vehicular a esa hora en la zona 1 y terminó hundido en una losa. Un taxista no respetó la señalización de precaución por trabajos municipales sobre la Quinta Calle y Séptima Avenida de la zona 1 y no pudo frenar al momento que trabajadores de la Municipalidad de Guatemala reparaban esa losa de cemento en ese tramo. Las llantas del taxi quedaron soterradas. Nadie en el interior del vehículo resultó herido. Pilotos y trabajadores municipales se sorprendieron al observar este incidente curioso, la falta de respeto a las señalizaciones. Ahora, este caso será llevado al juzgado municipal para conocer qué acciones podría enfrentar el piloto a raíz de esta falta de respeto a las señales de tránsito. Y pobladores de la aldea San Pablo Ixcán cierran el paso de la maquinaria que inició a construir un tramo del asfalto que busca interconectar el municipio de Ixcán con Chicamán. Los pobladores exigen que el asfalto atraviese el centro de la comunidad ubicado a orillas de la ruta. Pobladores cierran el paso a unas maquinarias y exigen que el proyecto de asfalto atraviese el centro de la comunidad de San Pablo Ixcán Quiché. Que pase ese asfalto en nuestra comunidad sí nos beneficia a más de 1.500 habitantes de la comunidad de San Pablo. Los pobladores consideran ilógico que el asfalto atraviese un guamil desolado mientras deja por un lado el centro de la comunidad. No sabemos es por qué, es que se va a hacer allá donde no se beneficia a ningún poblador, pues. A nosotros como mujeres trabajadoras nos afecta bastante. Sí, el asfalto no pasa en nuestra comunidad por el motivo, pues, porque nosotros sacamos nuestro negocio, no es de una canasta, sacamos 2, 3, 4 canastas. Las autoridades comunitarias exigen la presencia del Ministerio de Comunicaciones para que considere la demanda. Nosotros ya viajamos a la capital y el cual nos dicen que está en un proceso, pero nosotros estamos esperando respuesta todavía de eso. Pero no viene respuesta, sino que la respuesta es que la compañía está trabajando. Se trata del proyecto de asfalto de más de 144 kilómetros de largo que interconectará a los municipios de Ixcán y Chicamán del departamento de Quiché. Intentamos buscar la versión del responsable de este tramo, sin embargo no pudimos ubicarlo en el sitio donde quedó paralizada la maquinaria. Por una Guatemala en paz, desde Ixcán reportó Santiago Botón. Información desde Alta Verapaz, un bus que cubre la ruta entre Santa Cruz, Verapaz y Tactica y un barranco en la aldea Nazquitó. Al menos 4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas por los cuerpos de socorro. El piloto del autobús no quiso recibir atención médica y tampoco se identificó. Los heridos fueron trasladados inicialmente en carros particulares y entregados a elementos de bomberos voluntarios de la 129 Compañía de Santa Cruz Verapaz, siendo ellos Isabel Ja, que fue trasladada al Hospital del Instituto Guatemalteco del Seguro Social de Cobán, Floridalma Susana Caal Ja, Oscar Manuel Ja Caal y Rigoberto Ical, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Cobán. Así lo dio a conocer el informe de bomberos voluntarios en voz de Josué Ángel Q. Y ahora vamos a Huehuetenango. El crecimiento del parque vehicular de 2 ruedas en ese departamento está generando una serie de problemas viales que ponen en peligro la vida de los huehuetecos. Distintos sectores coinciden en que debe existir orden para reducir los accidentes. Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el departamento hay 59.000 motocicletas registradas. A esta cifra se suman cerca de 80.000 automotores de 4 ruedas. Las facilidades de comprar una moto han generado un desborde de este medio de transporte. El problema grave que hay también con las motocicletas, ustedes se han dado cuenta que se ha ampliado tantísimo, que ahorita ustedes miran, pero por chorro las motos. Todos se han dado cuenta de que un accidente en moto, el primero que se muere es el que va atrás. Sin casco, se parte la cabeza y todo. La falta de control facilita que eso tenga consecuencias. De las motocicletas en la ciudad de Huehuetenango ha demostrado en los últimos meses que está provocando ya
pues caos, están sufriendo accidentes, provocando otros, afectando la movilidad de las personas, ¿verdad? Ha sido un crecimiento desmedido. Socorristas atienden un promedio de 500 emergencias al mes, de ellas el 80% son accidentes de motoristas. La mayoría de personas o no tienen licencia de conducir motocicleta o la motocicleta no tiene documentos en orden. Menores de edad conduciendo motocicletas de todo tipo o motocicletas sobrecargadas con más de personas para lo que están establecidas. Y bueno, y lo que está al día pues son los accidentes de tránsito, ¿eh? Colisiones de automóviles, accidentes de motocicleta y personas atropelladas que son puntos rojos. Autoridades aseguran que no pueden controlar a los motoristas, principales infractores de la ley de tránsito. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y las autoridades de Aeronáutica Civil dieron a conocer que durante agosto se manejan nuevas plataformas de seguridad, las cuales se estarían incrementando a raíz de la visita de guatemaltecos y extranjeros en esta temporada de celebración de las fiestas agostinas y también por las celebraciones de independencia en septiembre. Lo que se busca con el incremento de la seguridad es evitar que ocurran incidentes al interno del Aeropuerto Internacional La Aurora. Escuchemos. Aeropuerto La Aurora ha girado instrucciones ya a todo el personal, tanto de la terminal aérea como de operaciones y torre de control, que se le den las facilidades respectivas a este flujo de hermanos salvadoreños que vienen estos días aprovechando las fiestas agostinas. Y en otros temas, tal y como fue anunciada la semana pasada, hoy la Asamblea de Médicos del Hospital Roosevelt no atendió las consultas externas, esto hasta que sean atendidas las demandas de los galenos de que buscan que se les mejore el tema del incremento salarial. Las consultas del Hospital Roosevelt no abrieron hoy. Esto fue una medida de protesta por parte de la Asamblea de Médicos que solicitan un incremento salarial. Hoy, más de 1,000 pacientes quedaron sin ser atendidos en las consultas externas. Esto solo es consecuencia del mal estado en el que se encuentra la salud pública. Nosotros, especializados, con maestrías, con doctorados, tenemos muy mala paga. ¿Se imaginan cómo vamos a quedar si el recurso humano sigue migrando hacia lo privado? En vez de tener aquí a los mejores profesionales bien pagados para atender al pueblo de Guatemala, que fue el ofrecimiento del presidente y de todos los presidentes que han pasado. El Hospital San Juan de Dios no formó parte de este paro y atendió con normalidad en sus consultas externas. Lamentamos el comunicado del director de San Juan de Dios porque él es colega y es un colega que al momento de hacerse patente este aumento va a recibir también su parte. Además, hicieron un llamado al ministro de Salud a que vele por los derechos de los médicos. Él debería tomar la batuta. Sin embargo, también comprendemos que es un puesto político, que si él se pone a nuestro lado va a ser despedido. Debería de ser nuestro vocero ante el Congreso, ante el señor presidente, de las mejoras salariales. Los médicos aseguraron que las consultas externas estarán cerradas por tiempo indefinido hasta que se les escuche y que cumplan con sus peticiones. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y el ministro de Salud Pública, Carlos Soto, afirmó que deben de ser los viceministros de su cartera quienes tomen las decisiones correspondientes en torno a ese cierre de consultas externas en los distintos hospitales a nivel nacional. Soto indicó que los médicos que están tomando esta decisión incluso podrían ser destituidos. Lo importante es que los viceministros arreglen acuérdense que el amparo va contra los viceministros. Los viceministros tendrán que ejecutar el amparo y ellos tendrán que tomar la decisión que diga el juez. Si se ejecuta el amparo, que no lo quisiéramos, no quisiéramos que se hubiera ejecutado, entonces será una temática que tendrá que resolver los viceministros y deducir las responsabilidades a donde corresponde. Nosotros hicimos las propuestas. La comunicación está abierta, ellos la están cerrando, no debería pasar eso, ¿verdad? Son mis colegas, yo los respeto, conozco que hay un grupo que es algo distorsionador, yo les pido a ellos que reflexionen porque ellos son los que pueden tener los problemas más serios, ¿verdad?
Y entre acusaciones de racismo y exclusión de la mujer indígena se desarrolló el evento Ixquic Ukush Quiché o Princesa Corazón del Pueblo, esto en Santa Cruz del Quiché. La representante de la delegación de Ixcán denunció que no tenía dinero para pagar el hotel ni cómo regresarse a su municipio, esto aparentemente por la falta de apoyo de las autoridades municipales. La ganadora fue la representante de Cunén, quien comentó la falta de apoyo de la municipalidad por los conflictos que se están viviendo en su municipio entre el alcalde y un grupo de vecinos. Solamente le pido al pueblo mucha tranquilidad, que todas las situaciones que se den se resuelvan pacíficamente, porque solo resolviéndolo a través de la comunicación podemos tener buenos resultados y estar en armonía. La joven representante de Lejano Ixcán se ganó el corazón de los presentes por su discurso fuerte de exclusión de la mujer indígena, denunciando que no tenían dinero para pagar el transporte y el hotel de su comitiva por la falta de apoyo de la municipalidad. Uno de ellos acusó de racista al alcalde de Ixcán. Él es demasiado racista, él totalmente como que nos expulsa de su camino. Por lo mismo, porque es muy racista. Escuché que 5 quetzales se están pagando. 5 quetzales para el desayuno, 5 quetzales para el almuerzo y 5 quetzales para la cena. No tenemos dinero, depositaron 600 quetzales, pero no es suficiente para la regresada. Aquí para Ixcán son más de 13 horas. No, apoyo sí hubo. Y de todos modos, yo me recuerdo que sacamos 5,000 quetzales para ese evento. El señor Arturo López es el encargado de gestionar todo ese asunto. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a Estados Unidos y a Perú para cooperar en la investigación del supuesto atentado en su contra. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió la puerta a la cooperación de Estados Unidos en la investigación de un supuesto atentado en su contra. Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida. Maduro acusó que estas células están coordinadas por Osman Delgado Tabosky y que dirigieron la detonación de 2 drones con explosivos cuando daba un discurso durante una parada militar el 4 de agosto. El canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió el pasado miércoles con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, James Towery. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores venezolano, el funcionario le expresó su preocupación por los hechos y la voluntad de su gobierno de cooperar. Yo le pregunto al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Yo le pregunto al secretario de Estado Mike Pompeo. Yo le pregunto al presidente de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ustedes con los grupos terroristas que participaron de manera directa en este atentado? Maduro también denunció que varios de los presuntos atacantes escaparon a Perú y llamó al gobierno de ese país a capturarlos y entregarlos a la justicia venezolana. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Y de Venezuela vamos a Argentina, donde la moneda profundizó su caída al perder 3.8% ante el dólar. Esto a mitad de jornada, donde el Banco Central elevó de 40% a 45% la tasa de interés para tratar de reducir la presión inflacionaria de la devaluación. El peso argentino perdió el lunes 3,08% ante el dólar. En medio de una tensión cambiaria que en las últimas 2 semanas depreció el peso 9,74%, el gobierno anunció la decisión de discontinuar la venta de dólares. La reacción inmediata del mercado fue incrementar la demanda de billetes verdes y el tipo de cambio saltó a 30,80 pesos por dólar al promediar la jornada. La medida del gobierno apunta a abandonar las subastas programadas y diarias de dólares que había acordado con el Fondo Monetario Internacional y volver a vender billetes de las reservas del Banco Central. Por su parte, el Banco Central elevó de 40 a 45% la tasa de interés, al menos hasta octubre, para reducir la presión inflacionaria de la devaluación y anunció que subastará $500 millones.
La expectativa de inflación anual en Argentina llega a 32%, aunque el gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional a no superar el 30%. La primera revisión técnica del FMI desde su préstamo de $15.000 millones en junio comenzó este lunes. Continuamos con más noticias. El Censo Nacional de Población y Vivienda se prolongará hasta el 31 de agosto. Hasta el momento se ha realizado al respecto de este procedimiento un 75%. 22 días lleva el 12º Censo Nacional y el 7º de Vivienda, el cual hasta el momento cuenta con 2.6 millones de hogares censados. Esto es el 75% del trabajo censal, por ello será ampliado 2 semanas más. Esto es llamado una segunda fase. Tenemos 2 semanas que se habilitarán para ampliar el operativo hacia los hogares que se tuvieron como ausentes. En estas 2 semanas que vienen, que ya es solo de rastreo, identificación y visita nuevamente a los hogares que se tuvieron como ausentes, habrá nuevos mecanismos de información y la logística de campo y seguirán activos los canales para consulta. Es que en horario de trabajo cuando se pasó pues no estaba presente, entonces sí estuvo el de la par pero no ellos. Se define un procedimiento en el cual se le llega a censar. Estos datos que se presentaron hoy, cerca de los 2.7 millones de hogares que han sido censados, no incluyen los resultados de este fin de semana, que es cuando justamente un grueso de la población está en su casa y se les visita. El call center del censo es el número 1514, el cual hasta el momento ha recibido 2.170 llamadas solicitando información y asesoría sobre este procedimiento. También recomiendan llamar a este número las personas que aún no han sido censadas. Cuando alguna de esas indicaciones no se ha cumplido, reportarla para que nosotros podamos reforzar esos mensajes a través de operaciones de campo y asegurar que los censistas implementan el levantamiento censal de la forma en que han sido capacitados. El Instituto de Estadística contratará 800 personas para digitalización, codificación y verificación de los resultados del censo. Esta será una tercera y última fase que se realizará en septiembre. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y en temas que tienen que ver con la seguridad, se realizó una audiencia de anticipo de prueba en contra de una presunta banda de extorsionistas vinculados con la Mara Salvatrucha. Aparentemente se dedicaban a cometer cobros ilegales en contra de comerciantes que se ubican en canalitos en la zona 24. El Ministerio Público presentó a exintegrantes de la clica Los Piwis Locos, un integrante quien durante su intervención relató cómo se integró a la Mara Salvatrucha. La primera vez que llegué de que colaborara con él y que si lo hacía y formaba parte de la Mara, que la hacía, y si no, que me iba a ir mal. Y yo, como sentí que era una amenaza, empecé a colaborar con él en lo que él me decía. Este mismo testigo explica la manera de operar del grupo delictivo, quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a diversos comerciantes y mototaxis. Los puestos en que se encuentra organizada esa estructura criminal, los líderes, los chequeos, los tiradores y los posteadores y los paros. El Ministerio Público continuará presentando otros testimonios que fortalecerán los señalamientos sobre la forma de operar de la clica Los Piwis Locos en el juzgado tercero a cargo del juez Maynor Moto. Por una Guatemala en paz, Linda Mexicanos y Byron Secaida. Integrantes del Movimiento Social por la Defensa del Territorio de Quetzaltenango presentaron una denuncia en la delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aparentemente por vulneraciones o la vulnerabilidad que sufren vecinos del Valle de Palajunoj por empresas mineras a quienes señalan de incumplir acuerdos.
medio de la solicitud presentada en la Procuraduría de Derechos Humanos por integrantes del Movimiento Social por la Defensa del Territorio de Quetzaltenango, esperan que se supervise el trabajo de las instituciones de ambiente que deben verificar los impactos de las minas de construcción que funcionan en el Valle de Palajunó. Por eso precisamente es que estamos pidiendo una auditoría ambiental de cumplimiento donde nos va a dar la respuesta hasta dónde se ha destruido ya nuestras montañas, pero eso es evidente, ¿verdad? Desde aquí de lo que es el área urbana. De acuerdo con pobladores, las minas han incumplido acuerdos sobre el horario de labores, provocando ruido, paso de camiones, polvo e incomodidades a los vecinos las 24 horas. A partir del día 18 y 25 de junio, rompieron ese convenio, volver a trabajar en horas de la noche, que hasta hoy en día tenemos esa problemática de no poder descansar en paz. Las casas dañadas por la explotación que se está haciendo y por el uso de voladuras que hacen por las dinamitas que se usan para derribar el cerro. De acuerdo con la Procuraduría, el problema de las minas en el Valle de Palajunó data de varios años, en los cuales se les ha dado acompañamiento a vecinos afectados y entidades que velan por el medio ambiente. Es un problema que ha venido de tiempo atrás, como ustedes bien saben, en donde de alguna manera la auxiliatura ha dado acompañamiento tanto a vecinos como a las instituciones encargadas del tema ambiental y sobre todo que otorga las licencias para hacer diversas verificaciones. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y el pasado lunes 6 de agosto, justo en la mañana, cuando las alumnas de la escuela urbana John F. Kennedy ingresaban, sucedió un ataque armado donde falleció uno de los maestros. Hoy, sus compañeros y alumnos le recuerdan y están recibiendo además atención psicológica. Los corredores y las aulas de la Escuela Urbana para Niñas John F. Kennedy de Amatitlán permanecieron vacías todo el día. Hoy se cumple una semana del ataque armado en el que murió el profesor de Educación Física David Arriola, de 45 años, y en el cual resultaron heridas de bala la directora del centro escolar y una alumna de 11 años. Visitamos las instalaciones de la escuela, donde pudimos hablar con los docentes que lamentan y recuerdan la muerte de su compañero. Estaba en la puerta principal que tiene nuestra escuela, sobre la avenida. Solamente se escucharon los disparos y jamás me imaginé que era en nuestra escuela, fuera de nuestra escuela. David Arriola tenía aproximadamente 17 años de trabajar en esta escuela y lo que más disfrutaba era jugar básquetbol con sus alumnas en estas canchas. La niña y la directora ya fueron dadas de alta del hospital y se recuperan favorablemente. Mientras tanto, las maestras y maestros reciben desde hace 8 días terapias psicológicas individuales y hoy el Ministerio de Educación realizó una terapia grupal, por lo que las clases fueron suspendidas. Poder expresar nuestros sentimientos y poder ir superando, ¿verdad? Que a algunas nos cuesta tal vez poder emitir un sentimiento de tristeza y todo como nos sentimos ahora, y pienso que con esto vamos a lograr poder sacar esas emociones, esa tristeza que llevamos. Las clases se reanudarán mañana y a partir de este jueves, las 350 alumnas de esta escuela también recibirán atención psicológica por la muerte de su maestro. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y el Tribunal de Mayor Riesgo D continúa el juicio contra René Maximiliano Franco Canté por los delitos de homicidio y asociación ilícita, capturado en el barrio de El Porvenir en San Andrés Petén. El defensor de René Maximiliano Franco Canté rechazó todos los señalamientos, incluyendo el de un informe de ofrecimiento de prueba realizado el 20 de enero de 2016. El informe de la señorita de Derechos Humanos, y esta en la segunda hoja dice: se escuchó algunos elementos de la Policía Nacional Civil manifestaron regresar a las patrullas por sus armas de fuego. Pero no había policías armados. No habían armas en el lugar, eso me lo inventé yo. En su defensa argumentó que existen errores en el testimonio de los 32 testigos que fueron presentados en su contra durante el desarrollo del debate. Corrimos a salvar a los niños. Miremos los videos. Y se van a dar cuenta, Morales, jueces, que el señor ni siquiera aparece cuando avanzan las FEP. No aparece, pero dice corrimos a salvar a los niños. Qué valiente es este hombre. Deberían de premiarlo.
A René Maximiliano se le acusa de estar relacionada con la banda Los Alacranes y de disparar en contra de agentes de la Policía Nacional Civil durante su captura. Por Ana Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y considerado un legado museográfico, además de la historia de una mujer que es ejemplo para la Iglesia Católica, nosotros repasamos en una visita la Casa Central de las Hermanas de la Caridad. Sor Cecilia Charrín, una de las mujeres representantes de las Hermanas de la Caridad como hoy son conocidas. Fue un personaje que estuvo siempre preocupado por las personas más desamparadas. En 1941 funda una sala cuna que albergó a niños huérfanos y víctimas de una epidemia. Funda también a las Luisas de Marillac, asociación de jovencitas hijas de familias adineradas para atender un hogar para 100 ancianas. Funda también el Sanatorio Hermano Pedro, hoy Hospital Sanatorio Hermano Pedro. Además de preocuparse por hacer talleres de capacitación, llamados San Vicente de Paúl para madres obreras y desamparadas. Hoy su historia es tan importante para muchos y su herencia es tan significativa que su beatificación está en proceso. Sor Cecilia Charrín es el ejemplo, es el testimonio de una hermana de la caridad o una hija de la caridad, como bien se le conoce a las miembros de esta asociación de religiosas, que vivió en Guatemala 50 años. Dedicó su vida al trabajo por los pobres específicamente. Trabajó en temas de promoción de la mujer, se ocupó de la catequesis de los niños, se tocó de ayuda a necesitados, estuvo pendiente del servicio social que constituía la fuente probablemente de alimentación única al día de esos pobres alrededor de la Casa Central y centro histórico hoy en día. Y finalizamos rápidamente este recorrido conociendo el clima en territorio nacional. Nos trasladamos ahora a la parte norte y franja transversal de nuestro país. Tenemos también presencia de muchísimas lluvias, de bastantes chubascos. Sin embargo, estamos también en todo el territorio nacional presenciando temperaturas bastante cálidas debido a la canícula. Vamos a conocer las máximas y las mínimas de esta región del país. Tenemos en Petén una mínima de 22 grados centígrados con una máxima de 31 grados centígrados. En esta región la mínima va a oscilar entre los 11 grados centígrados hasta los 23 grados centígrados y las máximas oscilarán entre los 22 hasta los 31 grados centígrados. Tenemos también el pronóstico específicamente para la meseta central, martes, miércoles y jueves, un comportamiento similar de los cielos con presencia de lluvias para que lo pueda tomar en cuenta y la temperatura va a oscilar entre los 26 y 27 grados centígrados. Esta fue la información del clima. Continuamos con más. Y la canciller Sandra Jovel fue citada a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad. Llegó junto al pleno del gabinete de gobierno del presidente Morales a una audiencia donde se está buscando que se retire de nuestro país al embajador de Suecia. Este lunes el gabinete de gobierno fue convocado para sostener una reunión en Casa Presidencial con el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, fue suspendida y los ministros se trasladaron hacia la Corte de Constitucionalidad en señal de apoyo a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, donde tendría una audiencia para defender la postura del gobierno respecto a la salida del embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompas. Yo ya di mis declaraciones y no voy a dar declaraciones de ese tipo. Yo vine porque a mí tenía que venir a acompañar a la canciller. Y espero que cuando a mí me toque algo así, que vengan ellos también a acompañar. La Fundación Helen Mack y el abogado Alfonso Carrillo presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el cual fue declarado con lugar y dejó sin efecto la solicitud de retirar al funcionario extranjero. Es por eso que los magistrados convocaron este lunes a una audiencia en la sala de vistas para escuchar la postura de ambas partes. El abogado Luis Lam, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, invocó el nombre de Dios y le pidió a los magistrados que apliquen la Constitución política y que hagan justicia, o de lo contrario, se hará justicia en esta vida o en la otra. Les solicito a ustedes que apliquen la Constitución política y que hagan justicia. Si de todos modos eso no es posible,
Termino como empecé, invocando el nombre de Dios, porque será justicia en esta vida o en la próxima. Mientras el abogado Alfonso Carrillo argumentó que tanto como Jimmy Morales y Sandra Jovel están para velar por el artículo 149 de la Constitución de la República, que busca el fortalecimiento de la democracia. El Frente Ciudadano contra la Corrupción señaló por medio de un comunicado que la presencia del gabinete en la sala de vistas evidencia que la lucha contra la corrupción no es parte de la agenda del gobierno de Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y por 10º año consecutivo se realizó el encuentro departamental de jóvenes en Suchitepeques. En esta oportunidad, más de 80 estudiantes de diferentes centros educativos abordaron temas como el bullying, la violencia intrafamiliar, pandillas, drogas y redes sociales. Este evento fue organizado por la Auxiliatura de Derechos Humanos. El evento se desarrolló en el Centro Cultural de Mazatenango. Cada grupo de jóvenes analizó el tema, presentaron la problemática y luego las posibles soluciones. En sus frutos, los jóvenes vienen aquí a discutir una problemática. Es bien interesante la forma que abordan los temas. Eso nos satisface porque nos da la pauta de que no únicamente repiten lo que puedan escuchar, sino que también tienen una propia visión. Para maestros, este tipo de eventos ayuda a desarrollar el conocimiento sobre diversos temas en los jóvenes. El bullying fue uno de los temas abordados en el encuentro juvenil. De por qué y cómo es el bullying. Quizá muchos lo practican sin darse cuenta y esto hace a que afecte a otros, a las víctimas, y las víctimas a veces terminan jóvenes suicidados o se lastiman físicamente. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y la Comisión Ciudadana para la Transparencia y Probidad de Zacatepeques publicó el Plan de Incidencia Político-Electoral con el propósito de promover la participación de jóvenes y mujeres, así como el cuidado del ambiente. Según los organizadores, este plan debe estar incluido en los temas electorales de los candidatos a gobiernos locales para la creación de políticas públicas municipales. Este plan de incidencia se elaboró durante 3 talleres consecutivos donde participaron 24 ciudadanos, entre hombres y mujeres. Les ha permitido priorizar 3 ejes relacionados a la participación política de la mujer, gobiernos locales dinámicos con participación de la juventud y cuidado sostenible del medio ambiente. Este plan contiene un proceso de evaluación y verificación que pretende su desarrollo. Y los diputados quieren reformar el artículo del transfugismo, pero aún no definen qué ruta seguir, además porque no tienen todos los votos. Diferentes criterios tienen diputados en el Congreso respecto al proceso para aprobar la reforma al artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se refiere al transfugismo. Con el dictamen favorable, algunos congresistas creen que se puede aprobar sin enviar la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Si la redacción es exactamente como la Corte ya se pronunció y la consideró pertinente y válida, ya no tendría necesidad porque ya hay un dictamen, ya hay un pronunciamiento. Ahora, si fuera una redacción distinta, que cambiara en algo la redacción del artículo, sí tendría nuevamente que ir a consulta de la Corte. Mi criterio es que ya no necesita volver a la Corte para opinión, porque la Corte ya opinó y ya fijó sus argumentos en su opinión. Otros consideran que sería prudente enviar el artículo a la CC para evitar futuros amparos. Obviamente que este artículo en dado momento que ya dictaminó la Comisión de Asuntos Electorales lleve todo su proceso, pero que esto no entrampe la agenda que hoy tiene el legislativo. Creo que la Corte tiene que responder la consulta que se le hizo y luego eso ver si se tienen los votos en el Congreso, ¿verdad? Lo cual en este momento creo que todavía está en pláticas. Sin importar la ruta que seguirán para aprobar el transfugismo, los diputados se enfrentan a que por el momento no tienen los votos y les queda poco tiempo. No está el problema de ellos, francamente. Procedimientos pueden encontrarle el modo, la acomoda. El problema es que no tienen los votos. Para ellos era fundamental que la UNE votara con ellos y ya la UNE creo que ya es una decisión fija, que no vamos para atrás. El tema del transfugismo puede estar el pueblo de Guatemala tranquilo, que creo que no pasa. Mientras en el Congreso discuten estas rutas, en la Corte de Constitucionalidad hay consultas, amparos y acciones que buscan derogar el artículo, una medida con la que los diputados se evitarían la votación y obtendrían el beneficio para reelegirse. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez.
Y una sala de lo contencioso administrativo admitió para su trámite un amparo interpuesto por FCN Nación en contra de una resolución del registro de ciudadanos en el proceso de cancelación que se lleva en contra del partido de gobierno. El registro de ciudadanos deberá emitir un informe circunstanciado en las próximas 48 horas que vencen el 15 de agosto y luego la sala determinará si amparan o no al partido oficial FCN Nación. Si la sala no ampara a FCN Nación, tendría hasta el 21 de agosto para presentar las pruebas de descargo. Dejamos con imágenes de Zacatepeques ya para finalizar esta emisión y los invitamos a las 9 de la noche para que usted conozca más noticias. Con permiso. El surgimiento de cofradías en cuanto al tema de su desenvolvimiento dentro de las poblaciones, lo que fueron aldeas dentro y fuera del casco de la ciudad de Santiago de los Caballeros, qué referencia histórica existe, enfocándonos también a San Miguel Dueñas. Con respecto a las cofradías, en San Miguel Dueñas se tiene referencia, lo menciona el presbítero José María Navarro, en 1874, a la llegada de él, porque él tomó posesión en ese tiempo, menciona 6 cofradías, 3 de gente ladina o mestiza y 3 de indígenas. Entonces, en estas cofradías no se sabe la antigüedad con la que se cuenta en cada una de las cofradías. Hay 1 o 2 que ya no sobreviven hasta estas fechas y actualmente hay cofradías que en ese entonces no se mencionaron en la memoria histórica que él escribió. La cofradía de San Miguel, primero se tiene la historia mágico-religiosa que no se tiene ningún dato fechado en donde se cuenta la historia de cómo fue que surgió o cómo fue que la gente empezó a la adoración a San Miguel Arcángel.